Buenas tardes nuevamente tengan todos y todas ustedes. El día de hoy, 23 de noviembre del 2022, estamos llevando a cabo las entrevistas para distintas vocalías para el proceso electoral de 2023. Cabe hacer mención que justamente por el doble ciego, las personas que se encuentran en este momento para entrevista no pertenecen aparentemente al mismo distrito. Digo aparentemente porque nosotros desconocemos en absoluto sus personalidades, su currículum, solamente contamos con el folio y hasta este momento podemos conocer el nombre de pila, así que siéntanse tranquilos que lo más probable es que ni siquiera pertenecen al mismo distrito electoral. Pues muchísimas gracias. Hago la presentación de la maestra Fátima Pichardo, titular de Centro de Documentación, encargada de los trabajos, y el maestro Juan Carlos Bacabel Montes. Y si me lo permiten, iniciaría el día de hoy con las preguntas. El orden para contestar, si fueran tan amables, primero sería Taimi, posteriormente Juliana y finalmente Juan Carlos. La pregunta que yo tengo es la siguiente. ¿Me podrían platicar de un hecho, una situación donde las ideas que ustedes tuvieran fueron presentadas en algún equipo, en algún grupo y no fueron tomadas en consideración? ¿Y qué hicieron con ello? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ¿sí me escucho bien? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Pues sí, me gusta mucho el tema político, participación política. Desde los 18 años, incluso un poco antes, estuve participando en movimientos partidistas, etcétera. Pero pues obviamente, como es en algunas ocasiones de esperarse, pues no se escucha nuestra voz. Lo que yo hice pues fue no enmarcarme en ese tema, y al ingresar a la licenciatura en Derecho estuve comenzando con una serie de investigaciones que a la larga me llevaron a centros de investigación, no nada más aquí en el Estado de México, sino en España, en la Universidad de Santiago de Compostela. Logré, con base en mis investigaciones y en algunas propuestas ante la Cámara de Diputados, pues logré publicar varios artículos en revistas de divulgación, pero también en capítulos de libro apoyados por la Universidad Autónoma del Estado de México. Uno de esos artículos fue Cuotas de Género en el proceso de empoderamiento político femenino. Cuando empezó todo esto, en el año 2014, realicé una serie de investigaciones en el Centro Interdisciplinario de España, CIFEX, y todo eso logré bajarlo acá, logrando con ello una publicación, varias publicaciones, aparte también mecanismos de protección en materia política con la Universidad Autónoma del Estado de México y también con la Universidad de Hidalgo. Eso es lo que yo hice para poder alzar la voz, investigar, escribir. He dado conferencias a nivel nacional e internacional también al respecto, y esa ha sido mi manera de poder aprovechar. Que te interrumpa un segundito, Gracias. pero ¿algún caso en concreto donde tú hubieras hecho una propuesta y que esa idea no fuera tomada en consideración y qué hiciste al respecto? Una idea. No he tenido como tal ese caso. Gracias a mi entereza, yo creo que he logrado ser escuchada, si no de una manera, de otra. Muchísimas gracias. Y previo a darle el uso de la palabra a Juliana, ¿actualmente no te encuentras en algún cargo de dirección en ningún partido político? No, ninguno. Perfecto, muchas gracias. Juliana, por favor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos los que nos encontramos pues reunidos en esta tarde. Nada más quisiera, bueno, antes de comenzar a contestar, si fuera tan amable de replantearme la pregunta. Así es, con todo el gusto. Una situación, un hecho en específico, donde estuvieras en un grupo de trabajo, de alguna actividad, donde tú tuvieras alguna idea, la hayas puesto en consideración de ese grupo la haya rechazado, ¿qué hiciste al respecto? Ok, gracias, muy amable. Bueno, pues yo comentaré rápidamente que mi formación es en la contaduría pública. Es una actividad que he desarrollado desde prácticamente los 18 años. Entonces, en esta situación en la administración de empresas, me encontré elaborando en una ocasión para una empresa familiar. Entonces, lo que implica esta situación es que muchas veces esas empresas son, no son tan
no tan fácilmente se adaptan a ciertas normas y reglamentos que puedan beneficiar el desarrollo de esta empresa. Entonces, lo que yo hice cuando me incorporé a una empresa, que omitiré el nombre, solamente diré que es su giro en la ferretería, pues vi que la administración estaba muy, muy mal. Lo que hice fue plantear al equipo de contadores que estábamos, que propusiéramos lo que era un reglamento y un manual de procedimientos para cada una de las áreas que ahí estaban. Pues lo elaboramos. Mi participación específica fue en ver cuáles eran los beneficios que iban a tener si adaptaban, por ejemplo, por ejemplo, como registrar adecuadamente a los empleados en el Seguro Social y todas estas cuestiones que a la larga iban a beneficiar a la empresa en cuanto a no tener multas, en cuanto a no estar consultando abogados. Bueno, afortunadamente presentamos ese proyecto. Sin embargo, no todo fue aceptado, dado que, como lo comentaba al inicio, de repente las empresas familiares, aunque era una empresa en expansión, pues no fácilmente acceden a este tipo de innovaciones, ¿no? Sin embargo, no todo fue rechazado, y bueno, pues poco a poco se pudo iniciar de esa manera. Esa sería una experiencia que podría compartirles. Les agradezco mucho la atención. Al contrario, muchísimas gracias y excelente día, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Bueno, una situación en la que yo haya emitido una opinión y que no se me haya hecho caso. Estuve yo trabajando en el Instituto Nacional Electoral en el área de prerrogativas. ¿Qué sucede ahí? Hay un choque en el área administrativa y un choque en el área política. Me explico. Lo que sucede es que dentro del Instituto Nacional Electoral o de cualquier otro organismo electoral se tienen que seguir reglas en las que se les exige a los partidos políticos las cumplan. Sin embargo, no tienen esa cultura de cumplimiento sobre los aspectos administrativos. En el caso particular, sobre la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, se les solicita que avisen cuando haya un cambio en la integración de sus órganos directivos. Se solicita que avisen cuando exista un cambio en sus reglamentos, en sus documentos, en sus documentos. Y lo hacen tal vez a regañadientes y lo hacen a destiempo en muchas ocasiones. Y ese incumplimiento no tiene mayor trascendencia. Se les tiene que llevar a cabo el procedimiento, etcétera, ¿no? El registro, etcétera. Bueno, la opinión en la que yo participé y la que yo les decía era que se realizara una modificación en la legislación del Instituto Electoral, de tal modo que existiera una sanción por incumplimiento de estas exigencias administrativas. Sanciones tal vez incluso hasta fueran pecuniarias o tal vez sanciones en las que perdieran alguna prerrogativa o se les limitara de tal forma que se vieran obligados a cumplir las exigencias administrativas por parte de prerrogativas. Lamentablemente, pues bueno, no se llevó a cabo, pero al menos dejé la semilla ahí. Siguen discutiendo ese tema para lograr que los partidos políticos cumplan con áreas administrativas, ¿no? Eso sería. Al contrario, muchísimas gracias y es un gusto también conocerte. Maestro Juan Carlos Vaca Belmontes, por favor. Gracias, consejera. Al igual que la consejera, formularé una misma pregunta para ustedes. Les pido que contesten en el siguiente orden. Juan Carlos sería el número 1, el número 2, Taimi, y el número 3, Juliana. La pregunta es la siguiente. Describa cómo ha logrado, en situaciones laborales anteriores,
Ser neutral ante los intereses de un grupo de personas. Gracias. Bueno, siempre en órganos colegiados, cada uno de sus integrantes va a estar pues pugnando para que se cumplan con sus intereses propios. Es natural, digamos, la única forma de que uno pueda mantenerse, digamos, imparcial es con la ley en la mano. La ley, el reglamento, los códigos, la Constitución misma nos va marcando pautas y los principios incluso, ¿no? Los principios que nos rigen, nos van marcando la pauta para poder tomar las decisiones. Por supuesto que los agentes ahí sentados pues van a tratar de presionar, van a tratar de argumentar, van a tratar de lograr de tal forma que sus intereses se cumplan. A veces son válidos esos intereses y es posible que pues uno pueda inclinarse sobre ellos siempre y cuando se cumplan con las leyes y con los reglamentos. Pero, disculpa, Juan Carlos, nada más la pregunta es, ¿tienes algún caso en particular que te haya sucedido este tema? Cuando estábamos realizando la asignación o la ubicación de las casillas, evidentemente cuando se hacen los recorridos, pues se procura que se cumplan con los requisitos que exige el reglamento. Y sin embargo, alguno de ellos insistía en que se colocara una casilla en un lugar que no debía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se trató? Pues se hizo transparente esa petición porque lo había hecho, digamos, de manera particular. Entonces, lo que se hizo fue hacerlo público, se puso en la mesa, en la discusión, junto con los que estaban asistiendo al recorrido y pues se tomó la decisión de pues no hacerlo, ¿no? Yo creo que eso, la publicidad, la transparencia es lo que nos ayuda mucho para lograr pues que no caigamos en los vaivenes de intereses distintos a la institución. Gracias. Seguiría el turno de Juliana, por favor. Juliana. Sí, perdón, es que, disculpe, me había dicho en tercera, bueno, que me tocaba en tercera, pero bueno, sí puedo contestar. Sí, adelante, perdón, me equivoqué, sí, seguiría Juliana, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, normalmente cuando desempeñas tu trabajo de acuerdo a los valores éticos, bueno, y apegada a la normatividad, pues creo que fácilmente lograremos ser neutrales en el desempeño de nuestro trabajo. Una situación que yo podría compartirles en específico es que en el proceso electoral 2018, que me desempeñé como vocal de organización, pues en el desempeño de una oficialía electoral, tuve un pequeño, bueno, ahí inconveniente, por llamarlo así, con un representante de partido, porque regularmente, pues ellos quieren que en las actas que les des, pues obviamente la información que, bueno, que a ellos más les va a beneficiar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo siempre realizo mi trabajo apegada a lo que es la normatividad, a los lineamientos y a las capacitaciones que pues el instituto nos está dando regularmente. Entonces, en esa ocasión, bueno, él no estuvo de acuerdo en un acta que se le entregue, en el contenido más bien, porque él quería que yo pusiera que se trataba de una candidata, cuando ella todavía ni siquiera tenía esa calidad. Entonces, en el desempeño de la oficial electoral, pues no debemos hacer juicios de valor, ni tomar parte de ningún partido político. Entonces, él lo que hizo fue que en una sesión de consejo, pues sacó el tema precisamente para ver si de alguna manera pues no se generaba cierta presión sobre mi actuar. Entonces, a lo que, bueno, obviamente yo le comenté que el trato y la respuesta que se le daba a él, se le daba en el mismo sentido a todos los representantes. Y yo no podía hacer ningún, bueno, como lo había comentado, dar ninguna opinión personal. Entonces, bueno, siempre me apegué al lineamiento, a los reglamentos, y
y dejé muy claro, ¿no? Que ese iba a ser mi actuar ante, ahí, como había sido con él, como va a ser con el resto de los demás partidos políticos. Y le invité a que si tenía algún inconveniente, pues estaban a salvo sus derechos. Entonces, esa fue la experiencia que les podría compartir. Muchas gracias. Gracias. Taimi, si nos respondes, por favor. Claro, muchas gracias. Bueno, ante la circunstancia que usted solicita y presentar de manera particular, yo creo que es muy importante escuchar todas las opiniones, no dejar de fuera ninguna, poner atención a todas sin priorizar ninguna de ellas. Y con base en la normatividad, ya sea institucional o etcétera, etcétera, de la cual nosotros tengamos que partir para emitir algún criterio, con base en ello ya dar solución a las mismas circunstancias que se lleguen a presentar. Algún caso que yo tuve al respecto fue cuando estuve como jefa de asesores del área de la Dirección de Regulación Sanitaria y ante la creación del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, pues en materia de salubridad en el Estado de México se realiza con base en los acuerdos que se tienen con la Federación y la Secretaría Estatal, se realizan actividades en materia de salubridad general, pero también actividades en materia de salubridad local. Y cuando se llevó a cabo la creación del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, pues solicitaban que se llevara a cabo un proceso de credencialización de todos los verificadores, pero hubo cierta discrepancia porque hay verificadores en materia de salubridad local y materia de salubridad general. Ambos grupos tenían sus motivos del por qué no querían emitir o participar en ese proceso de credencialización, otros sí estaban de acuerdo, etcétera, etcétera. Sin embargo, con base en la normatividad con la que en ese momento tanto la Secretaría de Salud tenía acuerdos de trabajo con la Federación y tanto así con el Instituto de Nueva Creación, pues se llegaron a acuerdos, se escucharon los pros y los contras de ambos grupos de verificadores sanitarios, tanto en materia de salubridad local y general, y con base en ello se llegaron a ciertas determinaciones, pero siempre con la normatividad en la mano. Entonces yo creo que eso es lo principal, tener en cuenta todo lo dispuesto de manera legal e institucional también para poder solucionar o dar algún criterio al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Juan Carlos Baca. Tiene el uso de la palabra la maestra Fátima Pichardo. Gracias, consejera. Buenas tardes. Voy a formular una misma pregunta para los tres. Les pido contesten en el siguiente orden. En primer lugar, Juliana, posteriormente Juan Carlos y terminaríamos con Taimi. La pregunta es la siguiente. Mencione cuál fue su logro más importante en su última posición laboral. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues yo podría compartir que en el proceso electoral 2021 fui designada por primera vez vocal ejecutiva de la Junta Municipal de Texcaliacán. En ese sentido, podría compartir que un logro y a la vez reto que considero muy importante fue el haber concluido el proceso electoral de manera satisfactoria. Con esto me refiero a que se alcanzaron las metas establecidas en todas y cada una de las direcciones y las unidades del instituto. Esto, bueno, ¿cómo se vio reflejado? A que en la evaluación del desempeño, pues tuve una calificación sobresaliente. Específicamente quisiera comentar que en el caso, por ejemplo, de la dirección de organización, lo que fue el expediente de cómputo, el archivo de junta y consejo, pues fueron entregados de manera, dentro de los plazos establecidos y sin observaciones, por lo que en la fecha que nos lo requirieron, pues se entregó. Y bueno, lo mismo sucedió con las demás direcciones, partidos políticos, la unidad de informática, unidad de transparencia. Pero bueno, obviamente este trabajo
se llevó a cabo, bueno, se logró definitivamente por la organización que hubo en todo el proceso electoral. Entonces, llevábamos a cabo lo que eran revisiones periódicas de cómo íbamos manejando la información para prever que en determinado momento, pues no pudiéramos llegar no sé, a que nos requirieran alguna información y no la tuviéramos en tiempo y forma. Entonces, pues bueno, ese fue un gran logro que tuve en mi última posición anterior en el Instituto Electoral del Estado de México, y pues afortunadamente pude cumplir con las metas que se nos establecieron en los lineamientos para la evaluación del desempeño. Muchísimas gracias. Bueno, contestando a la pregunta, me invitaron a laborar al estado de Puebla en un organismo desconcentrado. Cuando llego a laborar ahí, todo se hacía de manera rutinaria, la comunicación con otros organismos a través de oficios, la comunicación interna, etcétera. Sin embargo, la vocación que tengo como abogado me hizo necesariamente observar las leyes que regían ese órgano desconcentrado. Y en muchos de los casos estábamos incumpliendo la normatividad. Se hablaba sobre manuales, se hablaba sobre algún registro, se hablaba de varios temas en los que no se aplicaba en la cotidianidad de la actividad del organismo desconcentrado. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, se hizo una especie de dictamen, simplemente yo y un compañero nos dedicamos a hacer y crear las funciones de cada uno de los participantes dentro del organismo desconcentrado y marcamos en aquellos puntos en los que se estaba incumpliendo, donde cometíamos errores incluso, y a partir de ahí fuimos modificando. Fue una situación que no se da de la noche a la mañana. Los cambios que se presentan a la gente que ya lleva años trabajando de una forma, pues es muy difícil que lo adopten. Pero poco a poco, semana tras semana, mes a mes, fuimos empujando de tal modo que cuando yo salgo de ahí, al menos un 80% de lo que nos exige la ley se ha ido cumpliendo poco a poco. También es muy difícil trabajar con gente que ya lleva tiempo trabajando de una forma, pero aún así, picando piedra, se logró. Entonces, yo creo que sí fue un triunfo para mí, al menos no al 100%, pero sí avanzar en ese sentido y sobre todo porque para eso me contrataron, ¿no? Para ir y observar los errores. Eso sería todo. Bueno, el mayor logro que yo creo que he tenido en el trabajo donde me desempeñé, pues creo que es sistematizar varios proyectos con ayuda de la presentación de proyectos de mejora regulatoria ante el Instituto de Salud del Estado de México y ante la Secretaría de Salud. En la Coordinación de Regulación Sanitaria se llevan a cabo infinidad de trámites donde los usuarios pues acuden directamente a las instalaciones para solicitar licencias o permisos sanitarios. Es un trámite tal vez un poco engorroso, pero la intención era facilitarles al usuario la gestión de esos trámites. Comencé realizando presentaciones de proyectos de mejora regulatoria, en primer lugar para el sistema de pregestión del aviso de funcionamiento, que es un modelo que posteriormente copió la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, y también un sistema de pregestión para la gestión de las licencias y permisos sanitarios. Gracias a eso, pues, se me nombró como coordinadora estatal del sistema de gestión de calidad ante el Estado de México, ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y con eso se persigue conseguir una certificación de toda la coordinación. Ese es, yo creo que el logro más grande que he tenido hasta el momento,
porque pues empezar desde cero con base en unos proyectos para facilitar tanto la gestión del usuario como de la propia institución hasta llegar a que dichos modelos pues hayan sido copiados pues a nivel federal. Yo creo que eso es un gran logro para mí. Gracias. Muchas gracias. No, hombre, pues muchísimas gracias a nombre del Instituto Electoral del Estado de México. Les queremos agradecer por haber vuelto su mirada hacia esta institución, tenernos confianza y decirles que muy pronto estaremos enviando las notificaciones oficiales por los medios correspondientes. Nuevamente agradecerles, desearles el mayor de los éxitos y decirles que aquí en el Instituto Electoral del Estado de México está su casa. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Que estén muy bien. Gracias, consejera.